Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Ya el día de ayer estuvimos esbozando junto a nuestro columnista Luis Felipe Slier este proceso que ya para algunos se inició, porque hay que ver ahí, entrar al perfil, a la página del Servicio de Impuestos Internos, pero que oficialmente parte mañana. Este 1 de abril. Es un proceso relevante, sobre todo para quienes son contribuyentes, quienes hacen esta declaración de impuestos. Hay algunas dudas, siempre hay también a veces desilusión porque se piensa que se iba a recibir un monto, después se recibe otro. La verdad es que en el último tiempo se han incorporado varios cambios que han dejado a las personas un poco confusas, pero de todas maneras siempre hay universidades, sobre todo las carreras de contador auditor, están tratando de ayudar ahí a las personas. Bueno, nosotros también queremos hoy día responder las principales dudas, tratar de entregarles las mayores herramientas para este proceso que tiene varias etapas y que se desarrolla durante este mes. Para eso es que vamos a saludar a Carlos Fuentes, él es contador auditor y también secretario de Estudios de Ingeniería Comercial en la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por acompañarnos esta mañana. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Carlos, yo ya lo decía, se han incorporado varios cambios en el último tiempo, sobre todo en lo que se refiere a temas de, por ejemplo, la retención, el porcentaje de la retención, y que eso, por supuesto que al enfrentarse a este proceso, para alguien que a lo mejor no lo hace guiado, viene a atender confusiones. Cuéntanos un poco cuáles son las principales novedades, porque todos los años tenemos novedades con este proceso, o la Operación Renta 2023. Sí, eso es bastante efectivo. Mira, aquí hay que remontarse al año 2019, cuando entró en régimen una modificación que se hizo o actualización de las cotizaciones de seguridad social. Desde ahí en adelante, las retenciones que solicitaban los contribuyentes personas naturales, es decir, todos nosotros somos personas naturales, comenzamos a ver disminuida la devolución de impuestos, esta que resulta de calcular el impuesto anual y que a través de ese cálculo uno llega a que pagó más impuestos de lo que le correspondía y el fisco hace la devolución. En eso consiste esta famosa devolución de impuestos. Bueno, a contar del año 2019, esta retención tiene recortes, por decirlo de alguna forma. Y estos recortes van en directa relación con la cotización de seguridad social. Sin ir más lejos, el año recién pasado, la cotización por seguridad social correspondía en forma voluntaria al 17% del 80% del 100% de la devolución. Perfecto. ¿Ya? Y este año, según lo que he estado averiguando, porque igual estos porcentajes varían todos los años, en este periodo el porcentaje de retención obligatorio es del 47%. Eso significa que el contribuyente que solicita una devolución de impuestos a la renta, del 100% de esa devolución, el 80% está afecto a seguridad social y de ese 80% puede renunciar al 47% de la devolución. Es decir, el 63% del 80% del 100% de la devolución es en definitiva lo que va a recibir. Ya, perfecto. Parece un trabalenguas, pero es entendible, sí. Ahí absolutamente. Claro, eso en función de que como las cotizaciones previsionales son obligatorias para los trabajadores dependientes, estos que son consecuencia de un contrato de trabajo, que tienen su cotización del fondo de pensiones en forma mensual, como así también para lo que corresponde a salud, o sea, el 10% del fondo de pensiones, el 7% del fondo de salud, seguro de cesantía, etcétera, etcétera. Ellos cumplen con su cotización, pero aquellos contribuyentes que solamente prestan servicios profesionales a honorarios y que emiten la correspondiente boleta cada vez que efectúan una prestación y la quieren cobrar, no hacen ninguna cotización. Por ende, como se ve también disminuida sus beneficios posteriormente en salud y pensiones, opera esta ley, ¿no es cierto?, que es progresiva hasta el año 2028. Es decir, el 2028 vamos a encontrarnos que todas las retenciones de las boletas de honorarios van a ser por un 17%. Ya, perfecto. Siempre se está pateando, pareciera, esa fecha, ¿o no? Bueno, hasta antes del 2019, perdón, se postergaba el 100% de esta cotización. Claro. A contar de 2019 se hizo obligatorio que una parte el contribuyente podía renunciar y cotizaba voluntariamente un cierto porcentaje,
que va a ir en gradualidad hasta llegar al 17% el año 2028. O sea, todas las retenciones van a tener un 17% y se va a dar por cumplida la obligación de la cotización de seguridad social por parte de los prestadores de servicios. Ahí en la devolución, ¿hay alguna diferencia entre quienes hoy día entonces tienen un contrato de trabajo y presentan boleta a quienes no tienen un contrato y solamente realizan estas boletas honorarios? Opera para los dos. Lo que busca esta modificación que se hizo y que está en régimen actualmente es llevar todas las cotizaciones de seguridad social al tope imponible. Yeah. Eso significa que si tenemos en el caso de un trabajador que está cotizando por su contrato de trabajo normalmente, pero que su remuneración no es el del tope imponible, o sea, 83,2 unidades de fomento mensuales, y además efectúa prestaciones de servicio, es decir, hace un pituto o alguna asesoría o algo, emite una boleta de honorarios. Obviamente en este año comercial 2023 se le hace una retención del 13% en la boleta. Pero cuando llega la declaración de renta, como su remuneración no es del tope imponible, tiene que aportar a través de la cotización que se desprende de la emisión de las boletas de honorarios. Y ahí no funciona como una doble cotización para quienes, porque claro, está cotizando a través de su contrato de trabajo y además cotiza a través de esta boleta. ¿Ahí qué pasa con salud y con pensión? Bueno. ¿Cómo llega al pocito, por denominarlo de alguna manera? Estoy usando palabras bastante poco técnicas para que porque habría un doble ingreso. En algunos casos cuando se producen excesos, principalmente en el caso de salud, el contribuyente, la persona debería solicitar la devolución de esos excesos. Porque obviamente si tú cumples con tu cotización de salud, vámonos por el lado del contrato privado, es decir, con una ISAPRE, y tú cotizas tu 7% más un adicional para llegar al contrato que tú estableciste con la ISAPRE, pero adicionalmente le vas a agregar un monto que proviene de esta retención que se hace de la devolución de impuestos, claramente tienes un excedente. Y ese excedente, la persona tiene que solicitar su devolución o utilizar el excedente de acuerdo a los beneficios o de la forma como lo plantee la ISAPRE respectiva. Por otro lado, en el caso público, en las cotizaciones a FONASA, también se generan excedentes de esta vía, porque la cotización de salud está establecida como tope del 7%, o sea, uno no puede cotizar más allá del 7%, claro. Por ende, si yo aporto por mi contrato de trabajo y además aporto adicionalmente por el lado de las retenciones con este aporte o recogida o como lo comentamos fuera de micrófono, ese excedente debiese devolverse. ¿Y ahí lo solicita el mismo contribuyente? Porque FONASA hace avisos cuando te dice si uno tiene excedente. Claro, FONASA dice, por favor revisar, loguéese con su root, su clave única y revisa si tiene excedentes disponibles y puede solicitar esa devolución. Carlos, otro de los puntos que es bien llamativo son quienes se les devuelve también impuestos cuando pagan créditos hipotecarios y también incluso educación. ¿Cómo funciona eso? Bueno, esos son créditos que son favorables a las personas naturales, a todos aquellos que tienen adquirieron una vivienda a través de un crédito hipotecario, pagan intereses, ¿no es cierto? Cada cuota está compuesta por capital e intereses y esos intereses, dependiendo y cumpliendo ciertos requisitos, porque también se establecen topes y requisitos, el contribuyente puede utilizar esos intereses como un crédito respecto de su impuesto global complementario. ¿Ya? Es decir, te rebajan la base imponible del impuesto global complementario. No es que se devuelvan efectivamente, dependiendo de la situación de cada contribuyente en función de sus ingresos y de los montos involucrados. En algunos casos se da que los intereses pasan a ser o formar parte de la devolución de impuestos. Sí. Ahí entonces, Carlos, y porque también hay muchas personas que hoy, el año pasado o hace 2 años comenzaron recién a sus primeros trabajos, son egresados, desconocen un poco este proceso. ¿De qué depende el monto de la devolución de impuestos? A propósito también ahora de que se suman, ¿cierto?, el tema de los deudores de pensión de alimentos que van a tener ahí un tema. ¿De qué depende cuánto voy a recibir de devolución? ¿Qué varía? Bueno, en términos generales, lo que hace la declaración anual de impuestos a las rentas es determinar el monto del impuesto que le corresponde a cada contribuyente.
Y el fisco en eso, mandatado obviamente por la ley, no puede cobrar más allá de lo que se determine a través de este cálculo. Esto se hace a través del formulario 22. Entonces, cuando uno tiene un contrato de trabajo, cuando tiene una única fuente de ingresos, que esta proviene de un contrato de trabajo, el contribuyente asume la ley que ya cumple con su obligación tributaria. Es decir, lo que a uno le descuentan mensualmente es lo que uno aporta correspondientemente como impuesto. Claro. Por ende, no debería estar obligado a efectuar una declaración anual de impuesto a la renta. Pero todos sabemos que hay muchas transacciones que se dan y uno se olvida en el transcurso del año que pueden ser generadoras de otros ingresos adicionales. Por ende, siempre es recomendable hacer la declaración anual de impuesto a la renta. Entonces tenemos esta figura de esta persona natural, contribuyente, que tiene un contrato de trabajo, pero que además realiza otro tipo de prestaciones por las cuales emite boletas de honorario. Entonces uno asume que su obligación tributaria se cumple con el contrato de trabajo y que la retención de boletas de honorarios debería ir a la devolución. No sé si contesto tu pregunta o va un poquito más allá. Claro, no, en general, por ejemplo, una persona que solo tiene boletas de honorarios, Ah, ¿en qué pues, depende cuánto va a recibir de devolución o qué le pueden cargar en el fondo? Lo que cuando pasa es que solamente- el tope para efectos de comenzar a gravarse con impuestos a la renta anual está en 9.900.000 bruto. Eso quiere decir que son 13,5 unidades tributarias anuales. Entonces, aquel contribuyente que boleteó durante el año, supongamos boleteó 8 millones de pesos y que tiene aproximadamente, a lo mejor, 1 millón de pesos en retenciones, ese contribuyente inicialmente debería recibir el 100% de esas retenciones como devolución, pero como existe esta cotización de seguridad social, va a tener que someterse a que él decida si va a cotizar por el 100% de la retención o parcialmente. ¿Y hay algún otro tipo de descuento que pudiera recibir esa devolución? Bueno, si es deudor de pensión de alimentos, ahora Eso esa es pasa una, que eso directo. corre desde este año. Sí, si tiene ese deudor del CAE, por ejemplo, también está sujeto a que se retiene la retención de impuestos y pasa a pagar esta deuda fiscal que mantiene. Estamos conversando en Mesa de Noticias con Carlos Fuentes, él es contador auditor, secretario de Estudios de Ingeniería Comercial de la Universidad de San Sebastián, porque mañana comienza oficialmente la operación renta y siempre hay varias dudas, siempre hay algunos que esperaban un poquito más, se dan cuenta que a lo mejor cambiaron los parámetros y siempre es importante poder ir guiándolos ahí. Quiero preguntar por algo un poco más técnico, Carlos, sobre todo porque ya uno se enfrenta a su propuesta de devolución, el proceso en general en el Servicio de Impuestos Internos está bastante óptimo para que alguien a lo mejor lo realice solo sin mayores ayudas. Pero de repente se encuentra con ciertos topes, por ejemplo, cuando dice en la devolución información con reparos. ¿Qué hago si me aparece el botoncito ese naranjo de la información con reparo? ¿Qué pasa si hago la devolución igual y no lo tomo en cuenta? Cuéntanos un poco. Bueno, hay que clarificar que lo que uno hace a contar de mañana, 1 de marzo, es enviar su declaración anual de impuesto a la renta, que puede ser favorable o desfavorable. Favorable en el sentido de recibir devolución y desfavorable, entre comillas, que le corresponda pagar impuestos. Ahora, ese botoncito que tú dices que asusta, ¿no es cierto? Asusta completamente. ¿Qué pasó? Ya, lo que sucede ahí ¿Qué es que hice mal? la forma que tiene el Servicio de Impuestos Internos de proveerse de información, es decir, llenar su base de datos, es con información que le presentan otros contribuyentes, ¿ya? Que se denominan principalmente agentes retenedores. Y estos agentes retenedores, estos otros contribuyentes, a contar del mes de marzo, todavía están informando la situación tributaria de todos los contribuyentes que tienen relación con su actividad. Trabajadores, prestadores de servicios, socios, accionistas, etcétera. Entonces, es esa la información la que tiene reparos, la que entregó un tercero, que se relacionó y se cruzó con el RUT del contribuyente que tú indicas que tiene este reparo. El botoncito naranjo, claro, del terror. Ahí lo que se recomienda, bueno, desde mi punto de vista, yo no soy partidario de que el primer día apretar el botón enviar. Hay ansiosos, yo soy de esas, sí, hay porque ansiosos. Porque hay plazos los plazos en esta operación renta cambiaron. Sí, va a ser antes. Del 1 al 8 de abril, el jueves 20, ustedes tendrían su devolución, o sea, todos los contribuyentes que estén en esa situación. Y del 9 al 27 de abril, el 15 de mayo.
y posteriormente del 28 al 10 de mayo, el 29 de mayo. Pero volviendo al punto que tú preguntabas, yo recomiendo esperar los plazos que uno pudiese, que son razonables, es decir, el contribuyente tiene todo el mes de abril para enviar su declaración de impuestos a la renta. Y estos contribuyentes, independientemente que a ti te aparezca el botón de reparo, también lo tiene el agente retenedor. Y es él el encargado de resolver esa situación. Lo que uno hace habitualmente es que uno se contacta porque uno puede ver quién es el problema. Claro, ¿dónde está el problema? ¿Ya? Entonces tú puedes ver y te puedes comunicar con ese contribuyente para preguntar qué pasa, qué reparo tiene, porque me está influyendo en mi declaración de renta. Ahora, estos reparos ya están activados, es decir, desde que cada contribuyente que es agente retenedor y efectúa la información, el proceso hoy en día es súper rápido, así que en 24 horas ya tiene información efectiva si tiene reparos o no la declaración jurada que entregó. ¿Y qué pasa si yo soy de los ansiosos y ya le pongo aceptar y no hago caso omiso del botón naranjo de información? Bueno, ahí, en ese caso particular, el contribuyente que envía la declaración con reparos tiene que estar consciente. Levanta una alerta de claro, el sistema. Tiene que estar consciente que si envió la declaración con reparos y el otro contribuyente no corrige dicha información, pudiese que lo que está solicitando de devolución venga con alguna retención. Ya, perfecto. ¿Ya? Pero no es que no vaya a recibir. No porque el servicio en ese caso, por la experiencia de otros periodos, lo que hace es retener una parte de la devolución que está sujeta a la solución o de este reparo que está indicado. ¿Ya? Y eso demora obviamente y extiende los plazos hacia adelante respecto de ese monto que se efectúa como diferencia. Ahí, Carlos, volvamos a una pregunta que quizá a lo mejor algunos, sobre todo los más jóvenes, porque a veces generalmente nadie le enseña, sobre todo quienes terminan de la universidad, a lo mejor realizan alguna labor. ¿Quiénes tienen que hacer esta declaración? ¿Y qué pasa si a lo mejor alguien no la hace? Ya, bueno. Son como dos en una. Entonces, yo he conocido gente ejemplo, que no la hace. Una sola boleta. Emite una sola boleta el año 2022. ¿Tiene que hacerla? Bueno, ¿y qué pasa si después no declara nada? Todos los contribuyentes que percibieron ingresos durante el año comercial 2022 están obligados a efectuar su declaración de impuesto a la renta. Hay que partir de la base que el hecho grabado de renta se activa, el tributo, a través del ingreso. O sea, si yo percibo un ingreso y ese ingreso está justificado, contrato de trabajo, prestación de servicios, derechos sociales en sociedades de responsabilidad limitada, acciones, ganancias de capital generadas por instrumentos financieros, etcétera, debe efectuar su declaración de renta. Por ende, todo aquel contribuyente o persona natural y persona jurídica que percibió ingresos durante el año 2022 tiene la obligación de declarar su renta. Ahora, si no lo hace, probablemente si no tiene mayor incidencia va a perder la oportunidad de solicitar la devolución que le corresponda. Supongamos que el caso de una persona que emitió una boleta por, supongamos, un monto X y se olvidó y no hizo su declaración de renta, bueno, si no al cruce de información no le corresponde el pago de impuestos, pero sí le corresponde la devolución, va a tener que declarar fuera de plazo y eso le va a significar una multa. Que probablemente va a tener que pagar la multa y después solicitar la devolución, y la devolución pudiese venir con alguna retención. Buen dato ese. Sí, o sea, la obligación está, siempre hay que declarar. Claro, aunque sea una boleta por 10.000 pesos. Sí, porque la multa mínima, o sea, es de una unidad tributaria mensual. Entonces estamos hablando de sobre 60 y tantos mil pesos, que exacto, obviamente si uno la hace por internet tiene una condonación. O sea, estamos hablando de 12.000, 15.000, 20.000 pesos base.
Oye, entonces ahí hay que estar bastante atentos. Oye, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo porque, claro, hay muchas dudas y la idea es poder estar siempre atentos. Oye, fundamental el consejo que dio Carlos, que ojalá no mañana, no esperen la 00 de hoy día para mañana como algunos, sino que con pausa ahí a ver si hay algunos cambios y pedir ayuda. En general las universidades están bien abiertas a poder ayudar a quienes tienen dudas, sobre todo a lo mejor personas que no se manejan tanto o tienen más dudas, así que estar atentos a esos llamados también. Sí, un último consejo. Antes de cliquear en el botón enviar, más allá de la premura, esta ansiedad, revisar la propuesta del Servicio de Impuestos Internos, que si bien es cierto, pudiese uno pensar que no se equivoca, pero esa propuesta está confeccionada en función de información de otros contribuyentes. Es decir, toda la base de datos, lo que yo decía anteriormente, y pudiese que faltase algo. Y al omitir un ingreso no declarado, hoy en día se va a endurecer la fiscalización por las subdeclaraciones de ingresos. Eso ya está súper claro lo que dijo el director del servicio esta semana. Sí. Bueno, hay que estar bien atentos, insistimos en a controlar la ansiedad. Sabemos que todos quieren recibir o los que van a recibir mucha ansiedad de poder hacer rápido el trámite para alcanzar este plazo del 20, pero también a revisar con calma, a pedir ayuda también. Insistimos en que hay varias instituciones, sobre todo las universidades de nuestro Gran Concepción, están bien atentos ahí a poder ayudar a quienes lo necesiten. Carlos, queremos agradecerte. Carlos Fuentes, contador auditor, secretario de Estudios de Ingeniería Comercial de la Universidad de San Sebastián, acompañándonos, adelantando lo que va a ser la Operación Renta 2023. Así es, bajar la ansiedad. Entonces. Sí, bajar la ansiedad, gracias, absolutamente. Muchas gracias, Carlos, que tengas buena semana. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. A ti. Oye, y Luis Felipe Slier manda un mensaje ahí. Si tienen devolución, pensar, ¿lo quiero o lo necesito? Dijo así. Nos vamos a la pausa nosotros y ya regresamos.